Absorber pérdidas contables con ejercicios posteriores, o lo que otras personas conocen como absorber pérdidas contables con beneficios sociales de ejercicios siguientes. Fíjense que este tema de pérdidas contables, además de ser un tema muy delicado en las empresas, realmente es un tema muy interesante que debemos hacer énfasis, debemos profundizar en él, más con toda la regulación, la normatividad contable que ha venido sucediendo desde hace varios años. Entonces, ¿por qué soy tan insistente en los diferentes últimos videos que he venido cargando en mi canal de YouTube? Resulta que no es muy común encontrar empresas con pérdidas contables, pero tampoco es común encontrar con que, a pesar de existir pérdidas contables en años anteriores, nos encontremos con que esas pérdidas contables nunca hayan sido absorbidas y se encuentren todavía ahí quietas en los estados financieros. Sin embargo, hay empresas que, teniendo pérdidas contables, teniendo reservas, apropiación de reservas, teniendo utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y teniendo esos beneficios sociales de esos ejercicios posteriores al año de la pérdida, tampoco se hayan absorbido. Es algo como no muy común encontrar, pero lamentablemente nos encontramos con este fenómeno, llamémoslo así, este fenómeno. Entonces, por eso yo en este video quiero hacer énfasis en cómo absorber pérdidas contables con esos ejercicios posteriores, sin antes hacer un paréntesis para decir que mucho ojo, y aquí debemos hacer un alto en el camino. Cuando se nos generen pérdidas contables, es importante que hagamos un alto en el camino. ¿Para qué? Para revisar y para evaluar que esta pérdida contable se pueda convertir en un óbice de causal de disolución de la sociedad. Y en el Código de Comercio existen varios artículos sobre las causales especiales de disolución. Si miramos el Código de Comercio, voy a hacer mención solamente a un artículo, al artículo 457 del Código de Comercio, sobre unas causales especiales de disolución. En el numeral segundo nos habla que cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito, es una causal especial de disolución. Pero quien esté viendo este video va a decir, un momento, alto ahí, aquí hay un error, porque la persona que está exponiendo este tema se le olvida que hay una ley que derogó estos artículos del Código de Comercio, y estamos totalmente de acuerdo. Resulta que entonces la ley 2069 del año 2020 derogó estos artículos y nos introdujo, nos incorporó otro tema, y es que también debemos hacer una evaluación de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, así es el ejercicio que deben hacer las empresas. Así no haya pérdida, en todo caso, se debe hacer una evaluación de la hipótesis de negocio en marcha. Pero entonces vamos a lo que nos convoca en esta oportunidad. Vamos a mirar lo primero. La ley 2069 del 2020 habla del artículo cuarto sobre la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Pero no vamos a dar lectura a esto, y me voy a referir estrictamente a lo que dice el inciso tercero, especialmente porque en el parágrafo segundo nos derogó todos los artículos del Código de Comercio, incluso la ley que regula la SAS, la ley 1258 del 2008, y todos estos artículos en los que nos está diciendo y nos está derogando esas causales especiales de disolución, para decir que entonces ya no debemos evaluar si la pérdida me está reduciendo el patrimonio neto por debajo del 50%. Incluso el decreto 1378, vamos a mirar entonces el decreto 1378 del año 2020. Este decreto, digamos que reglamentó este tema en cuanto a la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha, donde nos indica que debemos evaluar unos indicadores.
para determinar si es una empresa que se encuentra bajo la hipótesis de negocio en marcha, y esto debemos revelarlo. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque es un tema clave que debemos revisar, a pesar de que estamos hablando de una plantilla, ¿sí? De una plantilla en la que vamos a poder absorber pérdidas contables bajo 3 metodologías. Es importante que lo hagamos. Siguiendo la explicación, nos encontramos con que, a pesar de que el decreto 1378 nos habló de ese tema, de qué criterios vamos a tener en cuenta para determinar deterioros patrimoniales o riesgos de insolvencia, es importante tener en cuenta que unos decretos legislativos que salieron en el mismo año 2020 declararon una suspensión de ese decreto hasta por el término de 2 años. Aquí estoy mostrando un concepto de la Superintendencia de Sociedades sobre las causales de disolución por el no cumplimiento. Aquí estoy haciendo un paréntesis hablando en relación a la evaluación que deben hacer cada empresa a cierre de ejercicio y cuando nos fijamos que hay una pérdida contable, que sería una particularidad. Y cuando hablamos de esa evaluación de la hipótesis de negocio en marcha, también debemos hacer mención que hay un anexo especial que nos explica cuáles son esos criterios a seguir para evaluar la hipótesis de negocio en marcha. Y aquí nos habla de unos criterios financieros, operacionales, legales y otros, que es importante que evaluemos. En ese sentido, entonces, vamos a iniciar mediante esta herramienta cómo vamos a absorber esa pérdida contable, partiendo de la premisa que esa pérdida contable no genera una causal de disolución y que se ha hecho la evaluación de la hipótesis de negocio en marcha, que indica que no hay indicadores que generen incertidumbre en la cual la empresa pueda generar utilidades futuras. Entonces miramos acá, ya entremos en contexto. Tenemos en esta herramienta unas utilidades. Tenemos unas utilidades de año 2015 al año 2022. Dentro de esas utilidades decimos que en el año 2021 tenemos una pérdida. Y estamos asumiendo también que es una entidad o una empresa que no viene realizando apropiaciones de reservas. Entonces, si yo me voy a la administración de reservas, no tenemos nada. No se han hecho apropiaciones de reservas. Correcto. Importante mostrar esto. Pero adicionalmente a eso, vamos a decir que tampoco existen utilidades acumuladas de ejercicios anteriores para que podamos utilizar la tercera figura de absorber pérdidas con ejercicios siguientes, o sea, con esta. Correcto. Pero entonces nos encontramos con que aquí sí hay utilidades. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a hacer un ejercicio para hacer esa distribución muy rápida. Teniendo esas utilidades, miramos que no se ha hecho ninguna distribución. Hagamos la distribución, asumamos que esa distribución se hizo en el año 2021 cuando se generó pérdida. No hay problema porque la utilidad yo puedo distribuirla y la sociedad puede decretarla en el año en que considere la asamblea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una distribución. Aquí hay dos formas de hacer distribución. Un reparto de utilidades unianual que yo llamo, que indica hacer el reparto de un solo año a todos sus accionistas. Una alternativa. Segunda alternativa, hacer el reparto de las utilidades de varios años en un solo procedimiento con este anexo. Entonces yo aquí puedo decirle, observemos y miramos que aquí vamos a hacer una distribución desde el año 2015 cuando se generaron utilidades y que obviamente están clasificadas, debidamente clasificadas en su parte grabada y no grabada. Entonces vamos a distribuir utilidades del año 2015 al año 2020.
sin necesidad de hacer varios ejercicios a la vez. Con uno solo lo podemos hacer. Entonces vamos al reparto de utilidades plurianual y seleccionamos acá y decimos 2015, año inicial y año final 2020. ¿Por qué 2021 no? Porque 2021 se generó una pérdida contable, entonces no hay utilidad para distribuir. Seguidamente, entonces vamos a seleccionar el año en que voy a decretarlas. Digamos que se decreta en el año 2021. Incluso hago otro paréntesis para decir que esta herramienta me sirve para evaluar si las distribuciones que ya se hayan hecho en años anteriores se hicieron correctamente, cumpliendo la normatividad que en su momento existía. Es decir, si yo selecciono 2021, yo me tengo que limitar a la normatividad vigente para el año 2021. Entonces en esta herramienta no solamente va a poder utilizar la normatividad de 2022 o 2023, sino hacia los años anteriores. Recordemos que el tema de dividendos es un tema un poco complejo, difícil de comprender, porque debemos remitirnos y comprender toda la historia de los dividendos desde antes del año 2017. Entonces aquí vamos a asumir que voy a distribuir o que ya distribuí 2021. Entonces vamos a picar aquí en este botoncito y me va a aparecer la distribución de cada accionista. Recordemos que aquí tengo una base de datos de accionistas asumiendo que hay 10 accionistas, que pueden existir 20, 50, 100, 200, claro, y aquí también lo podríamos hacer, y que ya hemos alimentado la información diciéndole cuál es esa participación accionaria en la empresa. Por tanto, aquí en el reparto de utilidades plurianual ya está la distribución del año 2015 al año 2020 accionista por accionista con su respectiva retención en la fuente. Perfecto. Entonces voy a cargar la información en esta memoria de distribuciones. La memoria de distribuciones es la que me va a guardar toda la información para que yo pueda hacer varios cálculos a la vez y no se vaya a perder la información. Entonces, como está vacío, en el reparto de utilidades plurianual va a decir, guárdeme esa información en esa memoria de distribuciones. Entonces yo aquí tengo todo la información, ya podría incluso generar una certificación a cada accionista diciéndole que le estoy entregando utilidades de año X, año Y, que corresponde a tanto y que se le va a hacer una retención por tanto, independientemente de la calidad de accionista que sea, que puede ser un accionista persona natural residente, no residente, y una persona y sucesión ilíquida. Pueden ser personas jurídicas nacionales, pueden ser compañías holding colombianas, pueden ser entidades o sociedades extranjeras, grupos empresariales, entidades sin ánimo de lucro, régimen tributario especial, entidades no contribuyentes, y cada uno tiene un procedimiento diferente para establecer retenciones en la fuente. ¿Por qué me estoy aislando del tema que nos convoca el día de hoy sobre las pérdidas contables? Porque estoy haciendo la distribución para poder entender y mirar lo siguiente. Si yo muestro la tabla del control de utilidades, nos fijamos que ya hasta el año 2020, con esa distribución que hice, ya no hay utilidades acumuladas para poder absorber la pérdida contable del año 2021. Entonces, precisamente por eso realicé ese procedimiento. Como no se puede utilizar las reservas porque es una empresa que no viene haciendo apropiación de reservas, entendamos, digamos, una SAS que no tiene la obligación, excepto que esté establecido mediante estatutos. Que tampoco tiene utilidades acumuladas para absorber porque ya fueron distribuidas en un año anterior. Entonces, aquí vamos a decir que vamos a hacer la absorción de las pérdidas contables tal como nos indica el artículo 456 del Código de Comercio, hacerlo con las utilidades de beneficios sociales siguientes.
de ejercicios posteriores. Entonces, concluimos, la pérdida fue el año 2021, no hubo forma de absorber con reservas ni hubo forma de absorber con utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Y asumamos que esa pérdida contable no genera una causal de disolución de la sociedad, de acuerdo a esa nueva ley 2069 del año 2020 con sus decretos reglamentarios. Entonces asumamos esto. Tenemos entonces una utilidad del año 2022 de 950 millones clasificada en su parte grabada y su parte no grabada. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos la absorción. Antes de distribuir utilidades, siempre debemos verificar que no existan pérdidas contables. Si existiesen pérdidas contables, lo ideal de la empresa es que primero absorba esas pérdidas contables y el remanente que le quede sí es distribuible a sus socios o accionistas. Entonces hagamos el ejercicio. Todo digamos digámoslo de alguna manera, toda esta novela que estamos explicando, todo este escenario que estamos explicando, obedece a poder entender aquí cómo absorbemos y saber si nos queda o no nos queda utilidad para distribuir. Entonces decimos que la utilidad en este caso que va a tener disponible va a ser la utilidad del año 2022. Que tengo una utilidad que corresponde a 950 millones, pero tengo una pérdida de 475 millones. Y que esa utilidad está clasificada en su parte no grabada y en su parte grabada. Es lo que vemos acá como disponible. ¿Cuánto vamos a absorber? La pérdida que corresponde para ese año 2021 de 475 millones de pesos. Una vez que absorbamos, que seleccionemos el botón de procesar, obviamente estos 950 millones se van a disminuir en esos 475. Entonces observemos acá, voy a procesar, me dice que es una pérdida absorbida con éxito y como son 475, solamente alcanzo a utilizar la utilidad acumulada grabada, es decir, que queda intacta, queda incólume, queda quieta sin afectar la utilidad la utilidad generada en el año 2022 que ha sido clasificada como no grabada. Solamente queda afectada la utilidad como grabada, que partíamos de 475.850.000, se absorbieron 475 y quedan 850.000 dispuestos a distribuir a los socios accionistas. ¿Correcto? Entonces miramos el resumen de pérdidas contables y me dice que en el año 2021 se generó una pérdida y que no fue absorbida con reservas, que no fue absorbida con utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, pero que sí fue absorbida con los ejercicios siguientes. Es decir, con el ejercicio posterior estoy absorbiendo la pérdida del año anterior. Como tenemos entonces, en esta administración de utilidades ya no contamos con 450 millones para absorber, ya contamos es con 475 millones para distribuir. Entonces los 475 millones están clasificados en 474.150.000 como una utilidad no grabada a distribuir y 850 millones como una utilidad grabada para distribuir. ¿Y por qué hicimos en primera instancia una absorción con utilidades grabadas y por qué no haberlo hecho con utilidades no grabadas? Porque partimos del principio, de la premisa de que ¿qué podría ser más gravoso para el accionista en el evento de haber hecho la distribución o haber decretado el dividendo? Pues obviamente hubiese sido más gravoso la utilidad grabada. ¿Correcto? Porque la utilidad grabada tiene dos componentes para determinar retención en la fuente. Una tarifa general, que hemos entendido que es lo que nos establece el artículo 240 del inciso primero, en este caso diríamos 35%, y el remanente lo sometemos
lo sometemos a la tarifa de ese artículo 242 del Estatuto Tributario, que tiene una tarifa marginal del 15%. Ahora podemos hacer la distribución de ese solo año. Entonces aquí yo podría hacer la distribución solamente en el reparto de utilidades unianual y le voy a decir a la herramienta que solamente voy a distribuir 2022 y que las voy a decretar en el año 2023. Entonces fíjese que ya me trae los accionistas y no me trae nada todavía porque yo tengo que decirle una de dos. O digito la información, los saldos que voy a distribuir, porque puede suceder que la Asamblea General determine no distribuir todas las utilidades por, digamos, no tener disponibilidad, no tener recursos para hacer la distribución. Entonces puedo digitar acá o puedo seleccionar acá para que me traiga los cálculos. Entonces o digito o selecciono para hacer la distribución solamente del año 2022. Estoy distribuyendo utilidades una vez absorbidas las pérdidas contables. Y al final vamos a encontrar que tenemos unos saldos en los que a cada accionista le voy a entregar un valor porque le voy a descontar las retenciones en la fuente. Perfecto. Entonces, importante poder administrar muy bien las pérdidas contables. Importante tener una herramienta que me permita llevar un control no solo de las utilidades contables, sino mirar esas pérdidas contables, cómo puedo absorberlas antes de tomar la decisión de distribuirlas. Feliz día.